no profundizo tanto. Vamos a ver si le damos arranque a este ejercicio número uno, que nos dice considere la siguiente representación gráfica de la función f. Representación gráfica, o sea, nos están dando una función f y luego que nos dicen que un intervalo del dominio de f, donde que f posee inversa, corresponde a, y de aquí esto nos trae tal vez un poquito memoria de, de la, vamos a ver, creo que sería como dos clases atrás, hablando de conceptos de funciones, hablando de un poquito de teoría de conjuntos, de lo que es análisis de gráficas. Estamos hablando otra vez del dominio. Llevábamos tiempo de no hablar del dominio de una función gráficamente. Recordemos que esto hace referencia importante al eje X, que si bien es verdad, podríamos decir que el dominio de la función f va de -5 hasta 4. Por ahí sería perfectamente cierto. ¿Por qué? Porque arranco desde -5 y el último punto corresponde al valor 4 en X. Sería un análisis cierto con respecto a la gráfica, pero no es lo que me está pidiendo el ejercicio, no todavía. Lo que me están pidiendo es un intervalo del dominio donde que f posea inversa. Entonces, esto yo lo puedo describir de forma rigurosa, de forma matemática, pero también de forma un poco más práctica. Se los cuento. Para que una función f pueda tener inversa, su gráfica debe ser inyectiva. Ahora, ¿qué rayos significa que una función sea inyectiva como tal? Mm, pues palabras más, palabras menos. En otras palabras, la gráfica de f debe ser estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente en su dominio dado. O sea, lo que me interesa en mayor medida es que la función, la gráfica de esa función, se pueda verificar que sea creciente o decreciente. Una gráfica que sea creciente, podemos decir que es creciente cuando leyendo la gráfica de izquierda a derecha, el trazo va ascendiendo, va subiendo. Decreciente vendría a ser básicamente la misma historia, leyendo de izquierda a derecha, pero donde que el trazo de la gráfica vaya más bien descendiendo. Palabra más, palabra menos es lo que más nos interesa revisar, que la gráfica sea así, o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ahora, vamos a ir a la segura. Voy a inclusive tomar fotocopia de esta gráfica que nos ofrecen para poder revisarla para cada una de las opciones. Por esta ocasión voy a revisarlo, digamos, en copias separadas de esta gráfica, de esta función. Pero ya luego, posterior, vamos a ver si lo podemos trabajar de forma tal vez más directa con respecto a los siguientes ejercicios. Por ejemplo, la gráfica principal, voy a tomar la opción A, como no podría ser de otra forma, para revisar la primera gráfica, de -1 a 2. Es decir, es cuestión de revisar en el eje X dónde está el -1 y dónde está el 2. Primero busco el -1 y busco el 2 en el eje X. Una vez hecho esto, visualicemos, así aunque sea de forma imaginaria, visualicemos rectas verticales que corten al eje X precisamente en el 1 y en el 2. ¿Ok? Una vez realizando este movimiento, revisemos también, a ver, revisemos entonces
ese trozo de gráfica que queda pues encerrado entre estas dichas barras. Es decir, me interesa revisar el comportamiento de esta porción de gráfica. Entonces, podrán notar, espero que lo noten conmigo, que en este caso dicha gráfica tiene una porción que es, si bien decreciente, pero luego tiene una porción que es creciente. Y ya este tipo de situaciones, pues no favorece. Es un tipo de resultado que no es favorable para el análisis que requerimos. Ya por ahí me están tirando una posible respuesta a marcar. La voy a dejar aquí tentativa. Voy a dejarlo ahí marcado entre las opciones. Si los demás compañeros estuvieran de acuerdo, pues ahí me lo pueden indicar también en el chat. Eso quizás pudiera hasta acelerar el proceso de. Lo que digo es que al tener, por ejemplo, una mezcla de monotonías, que es a esto a lo que se le llama el comportamiento de una función, que bien puede ser creciente, o sea, una monotonía creciente, una monotonía decreciente. Ujú. Existe la monotonía constante, que es cuando se mantiene siempre horizontal. Aquí la situación está en que al tener esa mixtura, esa combinación de monotonías, esto me desbarata, sí, me echa a perder la condición de inyectividad que necesito para la gráfica. Necesito que sea o únicamente creciente o únicamente decreciente. Así que dicha opción A, pues quedaría fuera de consideraciones. Revisaría entonces, digamos, la opción B. Ojito que esto era para la opción A. Por ahí me decía la compañera, posiblemente sea opción B. Habría que ver, tendría que tomar primero estos valores, el menos uno, perdón, el menos 2 y el menos uno, con respecto al eje X. El menos 2 y el menos uno con respecto al eje X, ¿verdad? Una vez considerado esta porción del eje X, se procede a trazar de nuevo esas líneas verticales que les comentaba para delimitar de dónde a dónde va el trozo de gráfica que vamos a revisar. O sea, en este caso, el trozo de gráfica que me interesa vendría a ser este de acá, donde que poniéndonos a ver, según observo, este trozo de gráfica pareciera ser únicamente creciente, o sea, estrictamente creciente. O sea, es una opción prometedora, es una opción muy, pero que muy prometedora. Voy a dejarlo de momento con un asterisco para, para revisar las demás opciones, porque si bien lo que me interesa es revisar que muestren este tipo de monotonía, que sea o estrictamente de una forma o bien estrictamente de otra forma. Quisiera revisar si en las demás opciones se da alguna especie de conflicto o razón suficiente para descartarlas. Digamos, caso de la opción C, me habla de un intervalo que va de -3 a -1. O sea, del eje X busco el -3, busco el -1, y de aquí sería cuestión de revisar nuevamente con estas barras verticales que les he venido comentando. Ya desde el momento en el que uno traza dichas barras, uno puede ir notando el comportamiento del trozo de gráfica que queda en medio de estas barras. De mi parte, yo lo que observo es que hay una parte que es decreciente, pero luego hay otra parte que es creciente. Entonces, ya con estos detalles, veo que no se dan las condiciones bastas, las condiciones necesarias para que la función pueda poseer, ¿qué? Inversa, ¿verdad? Entonces, dicha opción C, mejor darla por descartada. Y en cuanto a la opción D, que me están hablando de un intervalo que va de -4 a -1. O sea, revisar en el eje X, el -1 lo tengo a la vista, clarísimo. Pero el -4, pues por sentido común, ubico el -4 en medio del -5 y en medio del -3. Y en este caso, pues proceder una vez más con la revisión, con estas barras verticales que delimitan de dónde a dónde va el trozo de gráfica que me interesa y observar
que en este caso, este trozo de gráfica tiene si bien una porción que es decreciente, pero luego una porción que es creciente. Entonces, vuelvo a esto. Cuando se da esta combinación o esta alternancia de monotonías, ya este detalle, ese pequeño componente, es lo que inmediatamente inhabilita que la función pueda tener inversa en dicho intervalo. Así que con dichos análisis, no queda de más dar por absoluto confirmado opción B, ya que solo en esta opción se logró dar por confirmado esta condición que requeríamos, que la función fuese, en este caso, estrictamente creciente. Ejercicio número 2, que nos dice, la inversa de la función f dada por f de x igual a 2x más 6 sobre 3, dice que corresponde a f inversa de x igual a qué. Entonces, ojito que aquí se nos presentan diferentes expresiones algebraicas que pueden corresponder, alguna de ellas puede corresponder al criterio de la inversa de la f, de la función f. ¿Qué quiere decir que sea inversa como tal? Significa que, por ejemplo, que si nosotros tenemos definido algún par ordenado que es propio del gráfico de la función f tal cual, entonces esto significa que para la función inversa vamos nosotros a encontrar un par ordenado que va a ser inverso al que teníamos inicialmente. Este va a ser el que va a pertenecer entonces a la función inversa, o a la inversa f, mejor dicho. Así que, dicho de esta forma, mm, la idea sería, primero, construir un primer par ordenado A, B. Ese componente A, pues vendría a ser un valor arbitrario que podemos elegir para X y que podemos utilizar para evaluar dentro de esta función f. Así que para ello, vamos a aplicar entonces, como primerísimo paso de este tipo de ejercicio, se elige un valor arbitrario para X para calcular su imagen a través de la función f. Por ejemplo, digamos que x sea igual a 10. Por dar un ejemplo completamente burdo, completamente arbitrario, es decir, elegir un valor cualquiera para la x, para poder evaluarlo sobre la función en cuestión. Es decir, vamos a averiguar cuánto sería el valor de f de 10. F de 10, tomando en cuenta las bases que ya tenemos de temas anteriores recién vistos. Lo que ha sido tema de conceptos básicos de funciones, lo que ha sido tema de relaciones de funciones. Esto para poder calcular imágenes, ¿qué era lo que necesitábamos? Era cuestión de tomar la expresión algebraica, el criterio de la función que teníamos, por ejemplo, 2x más 6 sobre 3, pongámosle ahí, que si queremos calcular la imagen de 10, por ejemplo, entonces sería cuestión de trabajar con el botón calc. Entonces sería pulsar el botón calc, ingresar el 10 positivo, el 10 así tal cual, y de ahí recordar que si estamos con la calculadora gris, se puede pulsar el botón igual una sola vez, que con eso sería suficiente, que si fuera con la class Wiz, entonces habría que tocar el botón igual dos veces. Voy yo con las dos veces y me encuentro con un resultado bastante pintoresco. Obtengo que la imagen del 10 parece que nos da 26 tercios. Ok, sumamente interesante. Está bien, está bien. Entonces, a través de este 26 tercios, vamos a tomar en cuenta, como les decía, las implicaciones que trae a la hora de analizar esta relación, primero a través de la función f y después a través de la inversa de f. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se puede asumir en este punto? Pues primero que nada, que lo que es el par ordenado 10,26 tercios vendría a ser entonces un par ordenado que pertenece al gráfico de la función f, para empezar. Entonces, entrando en la definición de lo que es
función f, o de la inversa de f, mejor dicho. La inversa de f, ¿qué es lo que nos dice ahora? Que ya no vamos a seguir viendo el par ordenado 10,26 tercios, sino que ahora lo que vamos a ver va a ser el par ordenado invertido. Mantiene los signos, eso sí, pero va a ser el par ordenado invertido. El 26 tercios, coma 10 en este caso. Y teniendo este par ordenado, este es el que podemos decir que pertenece al gráfico de la inversa de f. Y si esto es así, esto nos lleva también a una conclusión muy, pero que muy importante. Eso significa que a la hora de evaluar la imagen del 26 tercios a través de la inversa de f, ojo que la imagen que se debe calcular o que se debe obtener para ello tiene que ser necesariamente el 10. Que si ahí, si el estudiante llega a preguntarse, pero ¿por qué necesariamente 10? Eh, Tengámoslo muy en cuenta, es un valor que se elige arbitrariamente. Es decir, me plació literalmente elegir 10 para poder trabajar, pero si el estudiante así lo quisiera, podría haber elegido el 5, podría haber elegido 15, podría haber elegido, qué sé yo, 20, sí, cualquier, absolutamente cualquier valor entero, no sé, cualquier número real que le apliquen al 10 nos puede permitir realizar este tipo de análisis y nos va a permitir llegar siempre a una misma respuesta a marcar, siempre. Entonces, ya por tener ese valor elegido, procedemos entonces a calcular la imagen inversa. Ojo, decimos como segundo y paso importante, se calcula la imagen, pongámosle de 26 tercios en cada opción hasta, hasta encontrar dónde se obtiene como imagen el valor de 10. La opción donde se obtenga ese resultado es la respuesta correcta a marcar. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en este punto? Tomar ese 26 tercios y proceder a evaluarlo en cada una de las opciones que tenemos. Vamos a averiguar para la opción A cuál sería la imagen del 26 tercios. Y además lo voy a poner en un trazo más fino. Decimos que para la opción A vamos a averiguar cuál es la imagen del 26 tercios. Para la opción B, vamos a averiguar cuál es la imagen del 26 tercios. Para la opción C, a ver, vamos a averiguar cuánto es la imagen del 26 tercios. Y para la opción D, también vamos a averiguar cuánto viene a ser la imagen del 26 tercios. Y el proceso de calcular imágenes, pues sigue siendo básicamente el mismo. Solo que, para ser precisos, digamos, en primer lugar, se ingresa el criterio de la opción que estamos revisando. Por ejemplo, quiero revisar la opción A, así que tomo la expresión 2x sobre 3, o sea, 2x tercios, menos 3, por ejemplo. Y teniendo esta expresión algebraica así ingresada, procedemos a tocar, ojito, sería tocar el botón Calc, sería ingresar primero el 26 y después de eso tocar el botón de fracción. Y después de eso, tocar el 3 y luego de ello, tocarle al botón igual. Digamos, el par de veces que corresponde, si fuera con la ClassBase o si fuera con la calculadora de Cris, entonces con una vez que se pulse el botón igual, sería suficiente. Pero voy a esto. Estamos hablando de pulsar el botón Calc. Ujú. Pulsar, digitar el 26 como tal. Vamos a ver, digito el 26, luego el botón fracción y después el 3 como Dios manda, como corresponde, ¿verdad? Y para mi efecto, como soy en la clase WIS, tengo que darle al botón igual 2 veces, como corresponde. Y el resultado que obtengo, pues, no es favorable.
puesto que lo que necesito es volver a obtener como imagen, aparentemente el 10. Quiero volver a obtener el 10, pero no se deja obtener en esta primera opción, así que dicha primera opción de momento, no, o sea, quiero obtener el 10, decía eso, pero me está dando 25 novenos la opción A, así que dicha opción A, pues no puede ser. Mm, reviso el criterio, vamos a ver, el criterio de la opción B, que dice 3x medios menos 3. Es muy parecido a lo que tenía anteriormente, solo que le cambio el orden del 2 y el 3. Sería 3x medios ahora. Y a este individuo, pues se le vuelve a calcular la imagen del 26 tercios, como venía diciendo. Se le pulsa el botón calc, se ingresa el 26, se pulsa el botón fracción para que se ingrese este símbolo. Este sería, digamos, como nuestro divisor fraccionario en este caso. Y luego el 3. Y de ahí darle al botón igual como corresponde. Que si es de la calculadora gris, una vez, con eso basta. Que si es con la clase Wiz, pues dos veces, como corresponde. Y ojito el resultado que se obtiene. Ya aquí se está obteniendo un resultado favorable, pero permitámonos ser escépticos, siendo este el primer ejercicio de la guía que viene en este formato. Permitámonos ser escépticos y revisemos también las otras dos opciones para corroborar que la opción B, aparte de ser respuesta posiblemente correcta, que sea la única respuesta correcta. Para efectos de clase, démonos el gusto de ser así de escépticos. Por ejemplo, para la opción C, que dice 2 tercios de X o 2X tercios más 3. Ahí tendría el criterio ingresado. Y aquí sería cuestión, nuevamente, de darle al botón calc, de ingresar otra vez el 26, botón fracción, darle al 3 y darle al botón igual como corresponde. Y se puede apreciar que el resultado 10 no quiso aparecer en esta opción C. Está bien, no es pecado, no pasa nada. Que si le preguntamos a la opción D, que era de la forma 3x medios más 3, ahí tengo el criterio listo en la calculadora, sería cuestión de volverle a dar al botón calc, volver a ingresar el 26 tercios, el 26, botón fracción, luego el 3, y de ahí darle al botón igual como corresponde. Mm, y de una u otra manera, la, este resultado 10 que tanto necesitamos, podemos observar que no se dejaría aparecer en ninguna otra opción que no sea entonces en la opción B, por lo que vemos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que gracias al hecho de haber obtenido otra vez ese 10 que tanto necesitábamos, entonces es ahí donde podemos confirmar que se marcaría pues opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f que posee inversa dada por una relación f que va de 5 más infinito a un ámbito p con f de x igual a 3 raíz de x menos 1 más 2. Vale. Que el ámbito de la inversa de f corresponde al conjunto 5, más infinito, o que el dominio de la inversa de f corresponde a 8, más infinito,